¿cómo estáis? Aquí estáis viendo, bueno, otro proyecto que estamos intentando montar. Ahora aquí se ve un poco raro, ¿verdad? Estamos aquí haciendo los primeros, pues bueno, los primeros bocetos para que veáis que todo esto lleva bastante tiempo de hacerse. Antes de seguir, porque mucha gente a lo mejor al medio del vídeo ya lo dejáis. Si queréis ver este proyecto que lo monte, para ver todo cómo lo hago finalmente, dejadme like. Con 50 likes hago un vídeo y os explico todo cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a montar. Pero más que nada para que vierais, pues bueno, un poquito de cómo lo llevo y lo que quiero montar. Va a ser para, seguramente, o será para tritones o para ranas. No sé la especie. Bombina orientalis me gustaría. Las blue me gustan bastante, la verdad. He tenido y es un proyecto que me interesaría para el canal, tener algún anfibio. No sé qué os parece, pero algún anfibio. Pero me gustan anfibios, me gustan todos, pero me gusta algo que tenga agua, que tenga bastante agua. Y como veis, pues bueno, estoy haciendo aquí diseños. Quiero hacer un pozo central que seguramente que sea más grande. Y bueno, todo esto tenemos que dar la textura de piedra. Pero bueno, así se empiezan los proyectos de aterrarios, de acuaterrarios. Y, y luego queda como queda, ¿no? Tengo. Sí que es verdad que voy a usar esta urna. Es una urna Heim. Muy buena, sí, Raúl. Nuevo proyecto. Me he vuelto a liar. Ya sabes que yo no paro en esto y siempre voy haciendo cosas nuevas. Hola, mascormigas, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Lo que te decía Raúl, sí, la verdad que siempre estoy liado y ya lo sabes tú, bien. Y nada, voy a empezar a hacer este y a ver qué tal queda. Y lo que os decía, bueno, esto es una urna Heim y no quiero, digamos, dejarla fija por si acaso un día me canso de hacer pues este proyecto que vamos a llevar a cabo, que lo pueda quitar. Por eso no voy a usar nada de poliuretano ni nada. Lo haremos todo. A ver, que voy leyendo. Por fin te pillo en directo, sí, más hormigas, tío. Al fin me has pillado, al fin me has pillado. La verdad que mis directos son un poco jodidos porque los hago a horas, que ya sabéis que mis hijos están durmiendo y es cuando puedo hacerlos, cuando tengo un poco de tranquilidad y no se escucha y hay silencio. Si no sería imposible. Y lo que voy a usar es un soldador, no sé en otros países cómo se llama, pero yo voy a usar un soldador. Haré un diseño de todo esto, haremos una plantilla o directamente lo improvisaremos, la veremos. Como veis, este trozo de aquí, este es mucho más gordo que este de aquí. Aquí le quiero dar más profundidad. No quería perder mucho espacio de terrario de urna por meterle pues este tipo de material. La verdad que este es bastante gordo, no sé cuántos centímetros, pero seguramente que 4 centímetros, 3 centímetros y pico, 4 seguramente que tiene. Y este de aquí es de 1 centímetro. Para aquí más que suficiente, es las bases. Todo esto hay que recortarlo, no puede tocar el cristal, quedaría muy mal que todo esto tocara aquí el cristal. Lo recortaré todo esto por aquí y le daremos, será así, digamos, no sé si se ve bien aquí, así todo como roto, como si fuera piedra. Y cuando le metamos el cemento y todo, yo creo que va a quedar bastante bien. Lo que quiero es hacer un pozo central, digamos que los anfibios puedan salir directamente a tierra. Todo esto será de césped, o sea, de césped de musgo, que miraré qué musgo es. Y todo esto, pues igual, hiedra y todo piedra. No sé si me vais escribiendo algo. Voy a ir mirando, que tengo aquí el portátil. Y como os digo, sobre todo lo que no quiero es perder esta urna. Porque muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, en los otros que he hecho, ya es muy difícil recuperar esa urna. El montaje que está hecho y está todo pegado y es muy difícil volver a dejar los cristales perfectos. Sí que se puede limpiar y volver a hacer algo encima de eso para volver a tapar.
Pero por ejemplo, si esta urna la quiero usar, no sé, para montar, que tenía pensado montar aquí una cosa muy chula, de unos cíclidos muy guapos, pero como tengo ya peces y me faltaban pues algún anfibio, he decidido anfibios. Pero lo que os digo, esta urna puedes recuperarla. Al final es una de Heim, está bastante bien. La verdad que está nueva, no tiene ninguna rayada. Está un poco sucia de estar trabajando ahora. Pero esta urna se puede usar y la reutilizaré cuando me canse, si me canso algún día de tener este proyecto hecho así. Más que nada, esto lo pegaré con una especie de silicona que hay de doble cara. Y aparte, como le voy a dejar el marco, a ver, un momento. Si hago así, el marco y dejo la urna sin nada. Pero como va a ser para... Bueno, no encaja porque tengo allí los calentadores y eso que los tengo fuera. Pero como va a ser para anfibios y son animales que se pueden escapar, le voy a dejar la tapa y también aparte me mantiene mejor la humedad. Haremos algo de ventilación, pero tiene un agujero aquí en el centro, estas tapas, y con eso tendré la ventilación y más que suficiente. Y no sé, la verdad que siempre estoy liado, voy haciendo cosas. Tengo otro también, no sé si lo veis ahí. Ese de ahí, voy a hacer uno, lo que pasa no lo voy a decir todavía, pero no va a ser de animales, va a ser de plantas, pero yo creo que va a ser muy guapo. Lo tengo pensado de hacer y bueno, lo tengo ahí en stand-by, he empezado con este hoy. La verdad que esto voy a tardar, no le voy a meter tanta caña, voy a ir más despacio. Y como os digo, si os gustaría que los fuera grabando, que he ido grabando todo lo que llevo lo llevo grabando, pero si os gustaría un montaje de todo cómo lo voy a hacer, pues dejármelo con 50 likes, lo hago. Tampoco ya voy a pedir más. No sé qué os parece. ¿Vosotros qué especie meteríais? ¿Alguna rana, tritón, que os gustaría más para ver en el canal? Esto es el primer boceto, ¿eh? No tiene, a lo mejor luego todo esto lo cambio completamente, no sé lo que finalmente dejaré, ¿eh? Pero sí que más o menos es el diseño que tengo pensado. Todo esto está todo a lo vasto, o sea, no, esto se tiene que, bueno, pues con esto, con este calentador, le tengo que dar a todo forma, pero como sabéis, yo no me puedo esperar y voy enseñando. Cuando tengo un ratillo, hay 7 personas en directo, pues darle a like, que no cuesta nada, y así se va notificando a otra gente para que se vayan conectando. Pues si tiene alguien preguntas o cualquier cosa, ahora que tengo un rato, os puedo ir respondiendo. Y como os digo, con esto va muy bien. La verdad que con esto se trabaja súper bien. Sí que es verdad que hace un poco de humo, pero bueno, si te pones en un sitio aireado y que no esté cerrado, para hacer lo que tengo que hacer más que suficiente. Aquí le voy a meter, como tengo bastante profundidad, aquí le voy a meter, voy a hacer había pensado hacerlo todo en vertical, aquella parte, así, hacer todo como rayas en verticales, como si fuera un tronco directamente, toda la pared aquella como si fuera un tronco, y esta de aquí hacerla de piedra, es lo que tengo pensado. Luego no lo sé, porque es que como esto de aquí no me da para mucho, no puedo, digamos, meterlo muy para adentro porque es muy fino. Si hago piedra, yo creo que al final lo voy a atravesar y va a ser mejor hacerlo todo como si fuera un árbol. A ver, me pregunta alguien, no sé, a ver. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Adrián Casado Vergas, Verges, lo tuyo es un no parar, sí. Sí, sí, la verdad que lo mío es un no parar. A ver, más que hormigas, bombinas son muy chulas. Estuve a punto de tener junto antes de la pandemia, pero justo una semana antes se me partió el frontal y después se complicó la enfermedad de mi hijo. Ostras, pues sí, las bombinas son una pasada. Yo ya he tenido, ¿eh? Tengo la experiencia de haberlas tenido y la verdad son muy chulas. Y como ahora ya sabéis bueno, al final la cría selectiva de los aficionados y de los que no son aficionados, las bombinas orientales, ahora hay un montón de variedades de color, pues me gustaría una blue. En la última Spot RD las vi y la verdad que me gustó mucho. Me gusta mucho la rana musgo, pero bueno, como este terrario no sería para ellas, porque no estarían bien acondicionadas,
Yo creo que lo mejor aquí sería, por ejemplo, un trío de bombinas orientales y la verdad que sería bastante interesante. Habría que, bueno, como he hecho un poco en el dibujo, me encantan las ranas. Sí, Laura, ostras, sí, sé que te gustan, ¿eh? Encima me dedicaste un dibujo, ¿verdad? De ranas. Si hago yo este montaje de ranas, te dedico el montaje a ti, en honor a tu dibujo. Y bueno, y eso, lo que os digo. Yo creo que esta capacidad para tres ranas o así, yo creo que tengo suficiente. Tener un trío, a ver si fuera alguno, por lo menos un macho y dos hembras, sería lo suyo. Lo que pasa que es diferente el tema de sexado. Sí, toma, gracias. Pues sí, sí, ya te lo dedicaré. Y bueno, intentar meter a ver si puedo conseguir una parejita y sería interesante. Hola Cecilia, muy buenas, ¿qué tal? Hoy me habéis pillado todos, ¿eh? Más que hormigas, no te descarto tenerla, la una la tengo sin reparar a uno, pero bueno, es una opción. Sí, esta urna no os penséis, es una urna de, pues si no recuerdo mal, de 60 litros, suficiente. Aparte, como le estamos dando el volumen, aparte del volumen de agua que va a tener, que no quiero darle mucho, ya veis el volumen que le quiero dar, más o menos, a lo mejor luego subo hasta aquí. El principio, hasta aquí tendría que llegar el agua, sería el máximo de profundidad, más que suficiente para el tipo de rana, pero luego si, dependiendo, si pienso, yo qué sé, si traigo tritones o otra especie que sería mejor más profundidad, pues le damos un poquito más de profundidad. Siempre tengo la tapa como seguridad, eso sí que os lo digo. He tenido bastantes anfibios y los anfibios hay que tener cuidado porque se escapan. Como no los tengas bien cerrados, no herméticos, porque ya sabes que necesitan ventilación, pero sí que por lo menos una seguridad cerrados y la ventilación que esté correcta, que no se puedan salir, porque si no te los encuentras, me ha pasado ver por ejemplo, mis tritones pues, en la habitación, pero pensando que es imposible que se fueran a escapar, que se pudieran subir por la pared o por donde fuera, pero se acaban escapando. Y eso, lo que os digo, yo creo que con 60 litros, para lo que vamos a hacer, yo creo que está bien. A ver, voy leyendo. Bueno, gracias a todos los que estáis ahí en directo. La verdad que son horas malísimas, siempre lo digo. Pero bueno, mirar, ¿qué más? Voy a usar esto, cemento, ¿vale? Mira, desde el último montaje lo tengo precintado así para que no se ponga mal. Gracias, Laura. No, no, siempre gracias a vosotros. Ya lo sabes, tú también que tienes un canal. Ya sabes que lo importante es que la gente te vea y que estén ahí. Sí, siempre gracias a vosotros. Este es el cemento que voy a usar. Lo mezclaré con un poquito de arena de sílice. Bueno, que tengo por aquí. Lo tengo por aquí todo liado. Siempre tengo esta habitación. Gracias que es una habitación que tengo solo para los animales. Y aquí digamos que no entra nadie, solo entro yo como que dice. Y lo tengo aquí siempre liado. Pero mezclaré y haremos pues todo eso, la textura esa. Y la coloración de aquí, no sé. Tengo que mirarme algún espacio. Ya sabes que hay páginas. Yo busco páginas, por ejemplo, donde se ubican las ranas en estado natural. Y luego copio un poco el entorno, que es lo que quiero hacer. Aquí la historia es hacer como una poza de agua. Claro, si lo ves aquí dices, ¿esto qué es, no? Pero claro, es hacer una poza de agua que vaya a ras y todo esto de aquí se quedará, una vez que se colonice con plantas y todo, no se va a ver nada y todo esto será como si fueran rocas. Pero como os digo, quiero ver algún entorno natural donde ellas vivan y hacer un poco parecido. Tengo que meter algunas ramas y ramas también que bajan desde aquí, no sé, ya sabéis, es ir haciendo poco a poco. Un día si queréis os enseño páginas donde busco yo información de animales para hacer montajes que la verdad que son interesantes y ahí te busca, bueno, te da un montón de ideas. Y a ver, más o menos, ya sabéis, aquí tenemos aquí, más o menos las piedras intentaremos hacer algo así, con unas coloraciones así, pero lo haremos abajo. Aquí están los peces ahora. Luego le tengo que echar de comer.
poco a poco, ¿veis? Lo que os digo. Esto pasará abajo también. El tema de que vayan saliendo algas y vayan saliendo cositas así, que eso es lo que nos interesa. La planta flotante, he tenido problemas, no sé por qué, y se ha muerto un montón de planta flotante. Y aquí meteré seguramente que lenteja de agua. Al ser un sitio más pequeño, digamos que necesito algo que sea más natural y meteré lenteja de agua. A ver, vais contestando. Yo para estos montajes utilizo cemento Silca. Uno que sirve para impermeabilizar incluso recipientes de agua potable. Pues me lo miraré. La verdad que puede ser interesante. Yo el tema del cemento yo también usaba uno también que era elástico, pero me daba muchos problemas. Y ya lo dije en otro directo, estuve hablando con gente y me dijeron que usara este tipo de cemento. Y la verdad que está montado y mirar. O sea, no es que me lo invente. Mirar aquí. ¿Cómo está esto? ¿Vale? Mirad. Como una piedra. Y esto está cayendo agua todo el día. Si se desprendiera, estaría completamente caído. Y mirad, está todo perfecto. Y ahí está todo el día chorreando agua. Pero me lo apunto, me lo miraré. Luego me lo miro. Me lo apunto ahora. Que es cemento Silca. Vale. Vale. Seguimos. Y bueno, más que nada era eso. Es solo un pequeño. Para que veáis que aquí en Sergio Sotic siempre estamos haciendo cosas. Voy subiendo vídeo como puedo. Sobre todo estoy subiendo bastante reel. De pequeñas cosas que me parecen interesantes, las voy subiendo. Y vídeos así más largos, intento hacer algún directo entre semana. Y los domingos es cuando intento subir vídeo. Algún vídeo de que voy grabando entre semana. Y el otro proyectillo que tengo es ese de aquí. Ese de ahí. Bueno, puedo decirlo en verdad. Yo ya llevo mucho tiempo que quería hacerlo. Y seguramente que voy a hacer uno de plantas. Plantas carnívoras quiero meter. Ya llevo mucho tiempo que quiero hacerla. Y seguramente que lo que digo, meteré algo de planta carnívora. También he tenido hace años, ahora hace tiempo que no tengo, pero yo llevo muchos años también que tengo plantas carnívoras. Me gusta el tema y el proyecto sería nada, sería un proyecto de 25 litros más o menos de capacidad, que es pequeñito, son 2 palmos más o menos. Y yo creo que va a ser interesante también ese proyecto de ver. Es más que nada para tener un poco de todo, tocar un poco de anfibios, reptiles, peces, plantas y tener unos cuantos de proyectos que estén interesantes. La verdad que viendo esto así parece bueno, pues no parece muy chulo, pero yo creo que este va a ser bueno. Cecilia, buenísimo, sí, el de las plantas. Es que ese proyecto puede ser muy chulo. Solo plantas carnívoras. Bueno, tengo que estudiar un poco más el tema de compatibilidad por el tema de... Sabes que las plantas carnívoras son plantas un poco delicadas, digamos que casi siempre son de exterior, que necesitan mucha luz. Yo lo voy a hacer en interior. También son plantas que el hecho de los montajes interiores, pues hay que tener un poco de mano y el tema de agua, ya sabéis que no necesitan aguas, por ejemplo, casi siempre se riegan con agua destilada de osmosis, ya que no necesitan parámetros muy altos, digamos que necesitan aguas muy puras y bueno, y todo eso ya lo explicaremos en vídeos, pero sí, lo haremos con musgo, pues con musgos, con alguna roca a lo mejor, o directamente lo pongo con troncos, ya veré. Quiero hacer un pequeño paisaje, un paisajismo, pero solo de plantas carnívoras. Y luego también el tema de alimentación, si queremos alimentar alguna. Ya veremos, sí, tengo ahí, ese es un proyecto que sí que haré, ya que tengo la urna. La iluminación tengo que mirarla bien, una iluminación que me sirva y que me funcione bien. Y ese también, pues nada, ese lo tiraremos para adelante, tiraremos este y los que ya tenemos.
Y tengo alguno más pensado, pero ya no se puede más y tampoco es mucho trabajo, mucha faena, mucho dinero y no se puede, todo no se puede llevar para adelante. Más que nada es el apoyo, ¿eh? Al final, si tuviera mucho más apoyo del canal, que yo ya estoy contento con lo que tengo, pero si hubiera más apoyo, que la gente compartiera y viera más los vídeos, yo tiraría para adelante y haría montajes espectaculares o dentro de mis límites intentaría hacer cosas que fueran muy interesantes y traer especies muy interesantes. Al final somos los que tenemos canales así, pues somos gente, pues nada, aficionados y no tenemos al abasto, no podemos tener tantos animales como en una tienda, siempre lo digo. O un criador. La gente que tiene un criadero o tiene una tienda es muy fácil, entre comillas, aunque sacar contenido siempre es difícil, pero tienen a su abasto muchos animales que entran y salen, mucha cría, puedes enseñar muchos temas. Al final nosotros estamos más limitados, intentamos tener cosas que estén bien, que llamen la atención, pero que es muy difícil el llevar a cabo. Pues bueno, al final tienes que comprar esta urna, materiales, el animal. Este animal luego ya se va a quedar aquí. No es como en una tienda que a lo mejor yo saco, pues por ejemplo, no sé, saco el clamidosaurio que está arriba o saco o esta rana y a lo mejor en una semana ya no las tengo porque ya las he vendido y volvemos a montar otro sitio o vuelve a entrar otro animal nuevo y ya se sabe. Es muy diferente. La verdad que no es lo mismo un canal de aficionados, hay que currárselo mucho, que hay muchísimos canales muy buenos, sobre todo de acuariofilia, que bueno, que al final te lo financias tú todo. Y todo lo que compras son mascotas, no es para solo el montaje y luego, pues nada, se vende, ¿no? Sino que te lo tienes que quedar ya tú. No sé si entendéis un poco lo que quiero decir. Es difícil. A ver, voy a ir leyendo. Bueno, habían escrito algo, pero se ha borrado, no sé. Ponía algo que era difícil de llevar a un montaje, que parecía que no, pero no me da tiempo a leer más. Supongo que se ha equivocado de alguna cosa y la ha borrado. Pero sí, 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 no es fácil, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, yo estoy aquí, ¿eh? A cualquier cosa que yo pueda ahora mismo, que tenga la información en mi cabeza, alguna duda que tengáis, me la podéis hacer. No sé, animales que queréis empezar, algún especies mejores para empezar, algún problema que tengáis con algún animal. Ya, también una cosa que quiero decir, que quería hacer un vídeo, que muchas veces hacéis preguntas sobre todo de reptiles, diciéndome patologías que tiene un reptil, enfermedades que puede tener vuestro reptil o incluso peces o lo que sea. Muy difícil, ¿eh? No, yo siempre lo digo, los youtubers, la gente que tiene animales, o sea, la gente que hacemos contenido, por ejemplo, yo soy auxiliar veterinario, ¿vale? Y por ejemplo, sé de muchos youtubers o algún youtuber que es veterinario, pero aunque sea veterinario, no podemos dar, pues nada, o sea, un animal que está enfermo, nosotros no podemos deciros qué tenéis que hacer. Hay unas pautas, por ejemplo, tengo algún vídeo de pautas sobre patologías sencillas o cosas que puedan tener los animales, pero muy sencillas, que sí que se pueden, digamos, pues te podemos ayudar. Pero cosas ya, enfermedades o cosas, muchas cosas que me escribís, es lo que os digo, al final, la gente que hacemos contenido de animales, no podemos deciros lo que tiene vuestro animal. Si vuestro animal está parasitado, y no se encuentra bien, por mucho que yo te diga una medicación que yo puedo usar, hasta que no se le hace un análisis bueno, de croprológico, ¿vale? No, es imposible saber qué gusano o qué parásito tiene ese animal si no se le hace dicho análisis, digamos, de sus heces o de lo que se tenga que hacer, ¿vale? Eso es una cosa que siempre os lo digo, que nosotros no podemos hacer ningún diagnóstico de enfermedades sobre animales, o por lo menos no se debería hacer. Y gente que lo puede hacer por los canales no está bien hecho, o sea, siempre a un veterinario. Ya ir leyendo. Buenas, ¿qué base le puedo poner a una pogona?
¿Vas a qué te refieres? ¿A sustrato? El sustrato, a ver, en mi canal tengo, por ejemplo, un par. Mira, voy a hacerle a Okidoki Reptile House, si sabéis, David, tiene un sustrato muy bueno, que lo hacen ellos, lo hace con otro chico, creo, bueno, no sé, que es muy, digamos, muy duro y va muy bien para ellos, para el tema de desgaste de uñas, y aparte no levanta polvo ni nada, y es perfecto. Y luego, por ejemplo, hay algún tipo de arcilla también que es muy buena. Arena de miga, por ejemplo, de obra, también va muy bien, que se apelmaza y se queda dura una vez que la mojamos. Necesitáis algo que se apelmace y quede duro. Y así también se gastan uñas y se gastan todo. En el canal están los sustratos. Si los echáis un vistazo, miradlo y ya lo veréis. Seguro solo decía que es difícil llevar un canal, que da trabajo y tiempo, pero bueno, a veces compensa difundir información por el bien del hobby. Sí, al final es eso, ¿eh? Al final, los que hacemos contenido de animales, aparte que yo este canal lo hice más que nada pues para ayudar a gente que empezaba, pues todo lo que yo pasé antes de aprender, lo que poco o mucho que sé, eso ya depende de cada uno, lo que valore, lo que yo pueda saber o no, pero al final es eso, pues intentar ayudar a otra gente y difundir el tema de los exóticos, pues que son, bueno, pues como tener un perro, tener un gato, y que conllevan muchísima más dedicación e información muchas veces que tener un simple perro, ¿vale? Vale, más cosas. Cecilia, yo tengo una capaz, ya lo dije, pero no sé. No quiero ser repetitiva, pero tengo tres pogonas de 3 meses, son dos hembras y un macho. El macho de menor tamaño que las hembras. Se llevan bien nunca. Que las hembras se llevan bien nunca. No entiendo muy bien el esto. No sé, que no se llevan bien. 3 meses con dos hembras y un macho, y el macho de menor tamaño que las hembras se llevan bien nunca. No entiendo muy bien la pregunta. Ah, se pelean, pero da temor tener un disgusto. Es que, a ver, ahora te explico. ¿Qué me recomendaste que la separara? Ahí ya queda. O si no se pelean, las dejo juntas. Mira, el hecho de juntar pogonas, yo lo hice en el canal hace ya un par de años bien, seguramente. Hice un comunitario de hembras, solo de hembras, y también he tenido un macho y una hembra juntas. Al final, es lo que os digo. Aquí es como una especie de laboratorio donde sacamos información, pero claro, lo que yo puedo decir, cada ejemplar es un mundo y no puedo decir que un grupo de hembras pueda estar bien. Mi grupo de hembras en concreto sí que estuvo bien, pero lo que siempre, si ven mi vídeo lo explico. Yo le dediqué mucho tiempo a esas hembras y eran hembras que estaban muy acostumbradas y sabía el temperamento. Había alguna hembra que yo sabía que no podía meter en ese grupo, como me pasa en el grupo este de betas. Estas hembras las conozco ya más o menos a todas y sé de qué pie cojean, y por ejemplo hay alguna hembra que no puedo meter y las tengo abajo porque no pueden estar con estas. Tu pregunta, machos por hembras, tres hembras y un macho, yo el macho lo sacaría, ¿vale? Porque el macho al final llega un momento que, pues nada, que va a querer montarlas y va a ser un problema, ¿vale? Por ejemplo, el grupo de hembras tienes que mirar qué temperamento. Siempre habrá una hembra que será una alfa, digamos, que será la que mande, ¿vale? Coger otro con pinzas, si yo hablo así de esa manera, así fácil, pero digamos que será la alfa y será un poquito más, pues eso, un poco más mandona, ¿vale? Pero si no se hacen nada, ese grupo de hembras, si tienes espacio, porque eso es otra, porque tampoco sabemos el espacio que tienes. Yo tengo un terrario de 1,50 m, ¿eh? Y con mucha altura y mucha rama, el espacio muy bien cogido, que eso es importante. Y eso, lo que os digo, lo que te digo, si las hembras se llevan más o menos bien, yo el macho lo sacaría directamente. Ya queda, un macho puede ser reproductivo a partir de los 8 meses, se puede reproducir incluso antes. Y las hembras
Igual, si una hembra te la engancha un macho, que no tenga el peso, que más o menos, yo que sé, unos 350 gramos, como te la pille antes del año y no tenga ese peso, piensa que seguramente que tendrá retención de huevos o que la hembra, digamos, no va a tener la amplitud de cadera que necesita para poder sacar los huevos. Al final vas a tener más problemas que beneficios. O sea que el macho directamente quítalo, aunque se llevara bien, porque en un momento dado te las deja preñadas y si no tienen el peso se te morirán las hembras en el parto o tendrás problemas seguramente. Okidoki, no consigo contactar con él y no tiene saco de 15 litros. Ostras, pues Adrián, pues no lo sé. Eh, Intenta contactar a través de la página web suya o si no directamente un directo, o sea, sí, un mensaje directo o a él, a Okidoki o a la web que tiene el de plantas que también tiene. Mira, hace un momento le acabo de dar un like a un vídeo de plantas que acaba de subir. O sea que yo creo que el activo por las redes sociales, por privado, yo creo que si le escribes al sitio de plantas, seguramente que te conteste. No sé, más preguntas si tenéis. Tengo un rato más. Al final estábamos hablando del acuaterrario. El título pondré también respondiendo preguntas a suscriptores porque nos hemos desviado, pero bueno, la verdad que es interesante. Le hablé vale, por Instagram y me contestó, pero no voy a contestar. Que supongo que estará liado. Sí, la verdad que va un poco liado, ¿eh? David Okidoki va liadillo, sí, sí, con el trabajo nuevo y todo, la verdad que va liado. Pero yo pienso que si le escribes a su... Si no es por privado, le escribes directamente pues a su página web y ahí seguro que te contestarán porque ya te digo que son... para eso sí que es verdad, para el tema del negocio sí que lo llevan súper estricto y yo creo que ahí sí que te va a contestar seguro. Y a ver si tiene más de 15 litros. Es que no sé, sé que tiene, por lo menos hasta donde yo sabía, tenía sacos de dos medidas. Yo me trajo, no sé si eran de 5 y no sé si el otro, no acuerdo de cuánto es, te engañaría. Yo me quedo a la espera de las plantas carnívoras, me encantó la idea. Pues sí, lo haremos, lo haré. Acabo este primero y luego empezaremos con el tema de plantas carnívoras. Tengo que mirar bien las especies y quiero hacerlo bien. La información que dé ahí, quiero también que sea buena, por lo menos dentro de mis límites, que la información que dé sea la más correcta. Y estoy leyendo muchísimo, que eso es otra cosa. Leer muchísimo antes de tener, mira, por ejemplo, es una planta carnívora que no es, digamos, es un ser vivo, pero es una planta. Pues estoy leyendo, no podéis ni imaginar pues para luego plasmarlo en el canal y que la información que dé intentar dar la mejor información, por lo menos hasta donde yo sé. Probaré a ver, cuando vi tu vídeo de sustrato me gustó. En la página tiene de 5 y de 15 pero sale agotado el de 15. Pues sí, háblalo con él. Sí, sí. No sé, a lo mejor se ha quedado sin él ahora o no tiene stock, pero el sustrato es una pasada. No es por nada, ¿eh? No es por quedar bien. Si me está viendo ahora, no creo que me esté viendo ahora, ni que lo vea. Muchas veces entra en directo y nos saluda, pero no por quedar bien con él y eso, y no es por nada, la verdad que es una pasada. El sustrato va muy, muy bien. Y queda muy apelmazado y queda completamente duro, que es lo que necesitamos. Y ya no solo para pogonas, ya se lo dije, varanos pequeños como por ejemplo Acanthurus y montajes así que necesitamos un sustrato un poco duro, que no nos lo rompan fácil. Ese sustrato, ya os digo yo que es una pasada. Y David, si me escucha, ya sabes, un saco para Barcelona porque te hago siempre publicidad de tu sustrato. Os enseñaré la urna, pero la tengo, como veis, la urna para las carnívoras está ahí. La tengo lleno de, bueno, pues de lo que he sacado de aquí y de los tubos y, bueno, calentadores, los filtros de esponja. Está todo lleno de cosas y por eso no la enseño, ¿vale? Porque tampoco hay un montón de cosas y no aportaría nada. Es una urna, por ejemplo, como de aquí, aquí, más o menos. Una urna de...
como os digo, 25 litros, 30 litros no creo que llegue. Si tenéis alguna más pregunta, lo que sea. Ah, vale, mira, aquí. Creo que estamos todos interesados en las plantas carnívoras. ¿Sí o qué? Hostia, es que a mí me interesan mucho, ¿eh? Yo estoy también recogiendo información para hacer un terrario con un par de especies. No te copies, ¿eh? No te plagies de mí, ¿eh? No, hombre, no. Cualquier información que nos podamos dar siempre es buena, ya lo sabéis. Pues sí, el de las plantas carnívoras es algo que tengo un montón de ganas. Pero sobre todo eso, ¿eh? Yo soy una persona que, bueno, que le dedico mucho tiempo a las cosas que voy a decir, la información que voy a dar, hasta, como siempre digo, hasta donde sé, e intentar dar la mejor información. Yo creo que más o menos la mayoría de canales de hoy en día dan muy buena información. Hay canales españoles buenísimos ahora de radiofilia, muy, muy buenos. Todos sabemos cuáles son. Y de México también hay canales muy, muy buenos. Y luego hay otros que son malísimos. Españoles de México y de muchos países que a lo mejor tienen, siempre lo digo, tienen un montón de suscriptores, pero la información que dan, el 50% es para, bueno, para tirar a la basura, porque o cosas obsoletas y cosas que no vienen a cuento. Yo acá donde vivo no existe ningún sustrato. Pensaba hacer mezcla de arena, sustrato de coco y arcilla. ¿Qué opinas? Pues no sé cómo le llamáis vosotros ahí, pero la arena de miga, que es arena de obra, la que se usa para hacer obra en las casas, esa arena con la que se mezcla el cemento, esa mezcla es buenísima. O sea, esa arena, arena viva también, a lo mejor te suena más en vuestro país, es que no lo sé, pero esa arena, una vez que se moja y cuando se seca y pierde la humedad, se queda completamente endurecida y esa es la buena. Yo la fibra de coco y todo eso, para la pogona no me gusta, ¿vale? Ahí para otros animales que es mucho mejor. Más que nada porque no necesitas esa arena, ellos se pisan en duro, no pisan en blando y arenas finas. Pero mira, por ejemplo, no es como esto, ¿eh? A ver, mira, tengo aquí una arena. A lo mejor piensan que es esta. Es el sílice, no es esto, mira. Parece que te lo tenga preparado. Esta arena, esto no es, ¿eh? Esto no es la arena que yo digo. Esto es arena de sílice. Esta es la que, por ejemplo, voy a usar para aquí, para el fondo, que es inerte y no toca parámetros. Es arena de obra, arena de miga, le dicen aquí en España. No sé cómo te lo traduzco, es que no lo sé. Es que en tu país no sé cómo se dice, la verdad. La arena de arcilla está, por ejemplo, que la puedes coger por Amazon, que está el excavator, esa sí que es buena, es un poco cara, es verdad que sale cara, pero esa, por ejemplo, la he probado y lo bueno que tiene, que puedes hacer montajes y si no te gustan, los humedeces, como son para desérticos que no necesitan humedad, humedeces, echas agua y se vuelve a hacer otra pasta y puedes remodelar las veces que quieras el terrario y una vez que se seca queda completamente duro. Y esa se llama excavator. Ah, vale. Pues seguramente que la arena esa que dices fina, seguramente que es la que dices tú. Yo te enseñaba esta porque es la que tenía en mano, para que vieras que no es de sílice. Sí, sí, míralo, pruébalo. Es arena de obra, le dicen, arena de miga. Hay 7 me gustas, hay que darle más me gustas. Y dándole a me gustas, porque llevamos 40 minutos. Más preguntas si queréis decirme. Y de plantas carnívoras, ¿qué tienes pensado de meter? La verdad que el tema de Pogonas no me lo acabo, ¿eh? Empecé el canal con Pogonas y es una pasada lo de preguntas que me hacen de Pogonas, pero en verdad me gusta, ¿eh? Porque es un animal que tiene mucha gente y que compra mucha gente y la verdad que me preguntan un montón sobre ellas.
le daremos una vuelta al montaje, ¿eh? No quedará. Y hay cosas que pensar que lo he montado así es la primera vuelta, pero yo hay cosas de aquí que creo que voy a cambiar, seguramente. Aquí o hago algún escalón más, digamos así, no sé. Hay que darle unas cuantas de vueltas a este montaje, pero creo que quedará guapo. Al final, eh, si le dedicas un poquillo de tiempo, mejor o peor, pero más o menos aceptable seguramente le queda. Yo la pona porque me han dicho que es lo más sencillo para meterme en los reptiles. Sí, sí, sí. Adrián, las pogonas, bueno, hay muchos reptiles, para empezar, pero las pogonas, digamos que le dicen que es el perro de los reptiles, porque es un animal muy tranquilo, fácil de cuidar, muy duros. eh, También es triste, pero cuando se empieza, pues se cometen muchas cagadas y por ejemplo, con Pogona lo bueno que tiene que son animales pues que aguantan esas cagadas, esa falta de conocimientos y no se te mueren. Hay otros reptiles que si empezaras con ellos y no tienes nada de experiencia, no te durarían nada. Durarían muy poquito y se te morirían. Y por ejemplo, en tema de, para empezar, pues la Pogona, Gecko leopardo, Ciliatus, ¿vale? Son, por ejemplo, los dos primeros son desérticos, el otro es un tropical. Y luego en serpientes hay pues la gutata, es que siempre decimos las mismas, pero bueno, decimos lo que verdaderamente es lo bueno para empezar. La boa de la arena también es una serpiente muy, muy interesante para empezar. Eh, ¿Y los perros y gatos suelen intentar hacerle algo? Pues claro, depende del perro y depende del gato. Si tienes un gato que no ha visto nunca un reptil o un perro que nunca ha visto un reptil, pues seguramente a la que vean un movimiento, pero es como te digo, es como si entra un pájaro en tu casa y tienes un perro o un gato. Aunque el pájaro sea silvestre, que no sea tuyo, ¿qué va a intentar? Pues van a intentar cazarlo. Tienen el instinto cazador. Yo, por ejemplo, tengo perros que están acostumbrados y a mí no me tocan ningún reptil, aunque estén sueltos, aunque están acostumbrados. Pero porque están, pues, porque lo ven, como puede pasar con mis hijos pequeños. Mis hijos pequeños son súper pequeños y están acostumbrados a ver animales. Una persona que tiene niños y no están rodeados de animales, cualquier animal que yo tengo le daría miedo, incluso los peces, cucarachas gigantes o un reptil. Al final es eso. No es de que estén sueltos, pero si la cosa fuera del terrario. Pues eso, la respuesta es esa. Eh, Depende del animal, el temperamento y lo acostumbrados que estén. Yo de carnívora estoy pensando la repente, la racenia y alguna drosera. Sí, más o menos. Yo voy mirando también. Eh, es las que estoy mirando. La Venus también, que es la típica. Pasa que depende, ya sabéis, depende de los parámetros también. Hay algunas que necesitan un parámetro, todas otras. Pero sí, yo también estoy mirando alguna cosita de estas. Más o menos vamos encaminados. Al final los montajes, ¿verdad?, de carnívoras siempre más o menos son iguales, entre comillas, pero siempre buscamos esas especies, esas especies de plantas. A ver cómo nos sale. Yo quiero hacer como si fueran la altura que tiene el terrario, la quiero hacer como si fueran en tres escalones, digamos, como si fuera más altura, menos altura y al final en el suelo, y ahí haré el montaje. Yo con reptiles he comenzado, recomiendan más bien, con una butata y estamos encantados con ella. Sí, hombre, la butata es una pasada. Y aparte, la butata lo bueno que tiene, que el temperamento que tienen y que no dan faena ninguna, que el gasto es mínimo, siempre lo digo, pero es verdad, las serpientes tienen mucho menos gasto como norma general, ¿eh? Por ejemplo, una pogona come a diario, un día sí, un día no, dependiendo la dieta o la base que tú le tengas, pero comen eso. Una serpiente te come una vez a la semana, cuando son babies,
haciéndolo así un poco a grosso modo, juveniles cada semana o cada 9 días, y una adulta ya grande pues te puede comer 2 veces al mes. Y un ratón vale 80 céntimos y es una vez a la semana, os imaginaos el gasto. Y luego las temperaturas que mantiene una gutata son temperaturas que son muy fáciles de mantener, que las puedes mantener con una manta térmica de poquísimos vatios, con 20 vatios seguramente. Una pogona pues necesitas por lo menos, dependiendo del sitio, de 70 vatios, 100 vatios, 50 vatios, depende cuánto. Y encendidas 8 horas todo el rato. Más luz visual, más el UVA, más todo eso. Al final, yo he hecho vídeos de eso. Si es mejor una pogona, o sea, si es mejor un ofidio o un lagarto. Y al final sí que es verdad que yo siempre lo digo que salen más baratas las serpientes. El mantenimiento es mucho más barato que una serpiente. En verdad, no sé tú qué piensas, pero yo creo que es eso, que yo creo que es más barato el mantener serpientes que mantener eh, lagartos. Y luego si por ejemplo te vas a Euromastics eh, o te vas a animales desérticos, digamos que necesitan muchas más temperaturas, o por ejemplo los varanos acanturus, por ejemplo, por decir algo, pues son temperaturas todavía mucho más altas que necesitamos mantener espacios de a lo mejor a casi a 50 grados. Eso gasta, es un gasto muy grande. Hay que pensarlo, hay que estudiar un poco siempre antes de tener un reptil si vas a ser capaz de mantenerlo, ya no solo por lo difícil que es, sino por el mantenimiento y el dinero, el coste que va a tener. Una gutata no va a ser igual que un uromastic. Aunque un uromastic, digamos, es muy fácil de mantener, ya que son herbívoros y no necesitas también, por ejemplo, el hecho de tener que darles insectos, pero tiene el pro que tienen, aparte del dineral que valen mucha pasta, el mantenimiento de luz es muy alto. Las serpientes lo malo es que me echan de casa, pero eso es por la mala información, ¿eh? Porque, por ejemplo, más que hormigas, que yo tengo trato con él, sé de lo que vamos hablando, eh, la gutata es una serpiente espectacular de dócil, raras veces es que no te va a morder, cuando son babies te puede tirar algún strike, pero cuando son animales que ya son juveniles o un poquito grandes, si los has acostumbrado bien, que les das de comer fuera, que no, eh, que no asimilan el hecho de coger, pues eso, de coger cuando abres la puerta que se te tire, es una pasada. Son animales que son espectaculares. O sea que no, es la mala información al final. ¿Alguna pregunta más antes de acabar? Llevamos 48 minutos. Estamos aquí. Mira, voy a subir un poco el trípode porque es que por no salir en cámara ahí. Espera. Así vais viendo peces. Siempre es más divertido que ver eso ahí. Es que no tengo ganas de salir en cámara ahora, la verdad. Pues eso que os digo. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Y el tema de las serpientes, por ejemplo, de las gutatas, hay fases que están una pasada. Yo tengo ganas de alguna fase que sea interesante. Si en la próxima Expo Terraria iré y miraré cosas. Alguna serpiente que sea interesante, o gutata o incluso alguna otra especie. La pena es esa, ¿eh? La pena que da es que hay muy poca información y nos quedamos muy poco actualizados. Decir una serpiente es como decir, no sé qué piensa la gente que vas a meter en casa, que vas a meter, no sé, el diablo, ¿no? O sea, que lo que es una serpiente. Al final es leer y saber que llevan muchísimos años en cautividad
y que hay muchísima gente que las mantenemos y que no hay ningún problema, que no va a hacer daño. Sí que es verdad, pues que hay serpientes que son peligrosas. Ya no hablamos solo de animales venenosos, que eso es otra, sino animales que por su tamaño es que sí que es verdad que pueden ser peligrosos y pueden hacer mucho daño, incluso a un adulto o a un niño, que un niño nunca tiene que estar solo con una serpiente, pero así si me entendéis, que sí que es verdad que hay oficios que son complicados, pero una butata, una boa de la arena, no sé, no puede hacer nada, o sea, no hay ningún problema. Y aparte que son de temperamento súper dócil. Bueno, en casa eran todos los reptiles y por lo menos con patas si se puede, ya. La que tengo es súper dócil, nunca ha lanzado un strike, come bien, una maravilla, súper recomendable. Es albina, algo sencillo, pero muy bonita. Pues sí, a ver, el tema de los strikes en animales baby, sí que es verdad que puede ser que te tire alguno, a mí me han tirado las que yo tenía. Strikes es que te tira una mordida, pero a medida que van subiendo, que van haciéndose a ti y se van acostumbrando, ya no hacen nada. Pero lo normal es que no te tiren ni un strike, ¿eh? O sea, que no te tiren ni una mordida. Y si te tiran una mordida ni te enteras, no hace daño. O sea, no te hace nada. Es como si no te hiciera nada. Es como un pequeño pellizco, como mucho. Y la butata, lo bueno que tiene, por ejemplo, es que come muy bien, como norma general, ¿eh? Pero una vez que empiezan a comer, difícilmente paran de comer. Por ejemplo, en tema de Regius, la pitón bola, esa sí que es verdad que, que son un poco más complicadas a la hora de comer, son bastante tontillas y hacen ayunos voluntarios y la verdad que te complican un poco la vida, pero todo lo que son lampros y por ejemplo butatas y todo eso son animales súper voraces y la verdad que muy recomendable. Las lampros tienen más temperamento. Yo por ejemplo por un aficionado prefiero una butata que una lampro. En la expo, ¿no? A ver si puedes convencerlos. A ver, cuando lo vean todo allí, a ver si puedes convencer y te puedes traer alguna cosita más. A mi mujer es reacia a tenerla y ahora le gusta y presume de ella. Claro, es que al final es acostumbrarse, es meterla en que sea algo normal, como tiene que ser. Cuando hay algo por ejemplo, pues que la gente es reacia y no hace por conocerlo o indagar sobre el tema, la gente pues se queda con eso, que las serpientes son peligrosas y una serie de cosas. Pero cuando estás con ellas conviviendo y ves al final el temperamento y cómo se comportan, llegas a la conclusión de que todo lo que tenías preconcebido no tiene nada que ver con lo que es la realidad y es lo que intentamos, por lo menos yo y mucha gente intentamos de decir a la gente que las ideas preconcebidas que tienen sobre algo, hasta que no se ven, no tiene nada que ver. Tienes que interactuar con ese animal para saber que eso no es así. De seguro pasaría eso, jaja, pero ya, hasta que no te en casa ya. Complicado, ¿no? O sea, lo van a ver y van a decir muy chulas, pero no te vas a comprar ninguna, ¿verdad, Adrián? ¿Qué es lo que te van a decir? Eso mis hijos no van a tener problemas con eso. Me pueden pedir lo que quieran de traer, o sea, no hay ningún problema. Siempre que lo podamos mantener bien, eh, yo veo gente, ostras, que por un pez, un niño llorando, yo qué sé, llorando. Yo no soy de decir por capricho, ¿eh? Sino si un niño te insiste en tener, yo que sé, un pez, y tú ves que el padre dice que no y que no y que no porque por sus, ¿vale? Pues eso no lo veo bien. Sí que es verdad que es una responsabilidad que se tiene que hacer cargo, pero tienes que dar la oportunidad a los niños de interactuar con animales y si quieren un pez, que lo tengan bien cuidado, un beta, por ejemplo, porque no un goldfish, ni cosas así, ni una carpa.
que es lo que suelen comprar, que se demora los 2 días, porque no, porque ni han ciclado el acuario ni nada. Si lo coges un beta, por ejemplo, como los que tenemos aquí, para un niño, para que tenga pues una base de lo que son los cuidados de un animal, pues eso es interesante y les haces inculcar pues lo que es el manejo, el cuidado, el que están a su cargo. Y muchas veces hay padres que no le dan ni la oportunidad a hacerlo. Yo ya te digo, mi hijo me pidiera lo que ellos quisieran, dentro de las posibilidades y de mi espacio, pues lo que quieran tener. Si quiere tener una rata, pues una rata. Si quiere tener, no sé, lo que se pueda tener siempre que sea legal y que se pueda mantener en casa, que tengamos el espacio, pueden tener lo que ellos quieran. Por lo menos, claro, yo soy bichero. Yo no le voy a decir, sería, imaginaos que mi hijo me pidiera tener algo, bueno, es muy pequeñito ahora él, a los pequeños que tengo ahora, pero que le dijera que no, sería, bueno, no sería lógico por mi parte. Pues nada, yo creo que voy a ir cerrando. 4 minutos, va. ¿Alguna pregunta más si queréis? Y llegamos a la hora. Hacemos 4 minutos últimos. Tengo cosas interesantes que va a haber. Ya lo iréis viendo. De algunas colaboraciones, algunas cosas interesantes para el canal. Eh, bueno, no puedo hablar mucho porque son cosas que no puedo decir. Porque, digamos, están ahí medio firmadas y no puedo decir muchas cosas, pero hay cosas interesantes que va a haber. Se tiene muchos prejuicios. Yo en primavera le llevaré alcohol a mi mujer con algunas hormigas. Las hormigas las he llevado más veces. Un poco de educación ambiental no viene mal. Conocer es la base del respeto a los animales. Pues sí, pues me parece súper bien, la verdad. Los padres que llevan, por ejemplo, como tú, lo que tú dices, que vas a la clase, por ejemplo, de naturales de vuestros hijos y le comentas al profesor que si puedes ir un día a enseñar pues lo que son, pues mira, en tu caso hormigas porque tienes el conocimiento, eh, o yo qué sé, o tienes una serpiente, o tenéis un animal en casa y el colegio os da la oportunidad de, por ejemplo, de divulgar lo que es mantener estos animales y lo que conlleva, pues súper interesante. Y al final, si si desde abajo, desde cuando son pequeños, les empezamos a inculcar lo que es la naturaleza y lo que es pues la educación ambiental, lo que dice él, es muy interesante. Ahí empieza los pilares de la vida y de entender pues el respetar a los animales. Quedan 2 minutos. Última pregunta, una de Pogonas, va, una de Pogonas. Falta una pregunta de Pogonas, porque si no, no sería un vídeo directo mío. Deciros a todos los que os habéis conectado, todos los que habéis escrito, la verdad que muy guay, ¿sabes? Os hablar con vosotros. Esto es lo interesante de tener un canal al final, hablar con gente de un montón de países, incluido pues de aquí de España. Y la verdad que hace gracia al final pues tener un chat y hablar con un montón de gente. Los que estéis conectados, dejar un comentario en el vídeo, no solo en el chat, sino en el vídeo, de cómo, si os ha gustado lo que hemos estado hablando, del nuevo proyecto, de todos los temas que hemos ido tocando, que hemos tocado un montón de temas. Ya cambiaré el título porque el título de este vídeo no puede ser ese porque hemos tocado 500.000 temas y dejármelos abajo, dejar un comentario para que vea la gente que bueno, que ha habido aquí bastante tema de hablar y para que este vídeo lo recomiende porque al final si no dan likes, no hay visualizaciones, no hay mensajes, el algoritmo no te recomienda como te tiene que recomendar. Bueno, veo que no me dejáis ninguna pregunta más. Yo creo que vamos a dejar el vídeo ya por aquí.
En próximos episodios ya iremos viendo cómo va esto. Acordaros, venga, 50 likes y bueno, y hacemos la grabación completa de cómo se monta un acuaterrario en principio para bombinas orientales, la rana vientre de fuego, que es la que queremos meter, veremos. Y nada, un saludo a todos y vamos a acabar aquí en el minutillo 23. Hasta luego, adiós, suscribiros.